Efesios capítulo 2, versículo 8. Hoy vamos a hablar de la gracia. La gracia es una enseñanza fundamental para la salvación. Sin gracia usted no estuviera aquí. Sin gracia yo no estuviera aquí. Entonces, vamos a leer la palabra del Señor. El verso 8 dice la Escritura: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es regalo, oiga, regalo de Dios. O sea que si hoy usted tiene salvación, es porque el Señor se la regaló. No porque usted fuera bueno, ni porque usted en este momento sea muy bueno. No, Señor. Recuerde que la salvación es por gracia. Y gracia significa favor inmerecido. O sea, nosotros estábamos bajo condenación, perdidos. Lo único que teníamos asegurado era el infierno. Pero la gracia de Dios, el favor de Dios, el favor inmerecido de Dios se manifestó a usted y lo sacó de la condenación en que se encontraba y lo sentó y me sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús. Por gracia sois salvos, esto no de vosotros, pues es regalo de Dios. Oremos a Jesús. Soberano Dios y Padre del cielo, háblame en esta mañana. Haznos entender, Señor, estas cosas que son tan importantes, para que las tengamos siempre presentes, Dios mío. Que nunca se nos olvide todo lo que valimos, Señor, el precio que tuviste que pagar para que estuviéramos aquí en esta hora, Señor. Gracias, muchas gracias. Úsame, inspírame, revélame, ilumínanos, Señor. Danos entendimiento, danos sabiduría, conocimiento. Oh Señor, discernimiento de tu palabra, para que esta palabra quede grabada en lo profundo de nuestro corazón. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Jesús y a su nombre. La gracia, hermano, es un atributo de Dios, único. Es un atributo único de Dios. Porque no hay nadie que pueda desplegar más gracia que Él. ¿Es así o no? Estando nosotros muertos en delitos y pecados, Él extendió su mano para salvarlo a usted y para salvarme a mí. Habíamos caído en un hoyo profundo, imposible de salir. Nadie nos podía extender la mano, pero hubo uno, Jesucristo, Dios manifestado en carne. Era el único que pudo extender su mano a ese hoyo profundo y sacarlo a usted, y sacarme a mí, y sacarnos a nosotros, sacar esta iglesia. Oiga, y sentarla en lugares celestiales. Podemos decir claramente que Dios lo sacó del infierno para llevarlo al cielo. Eso es gracia. Esa es la gracia infinita de Dios para con usted y conmigo. Un aplauso para Él. ¿Cuántos están agradecidos? Nunca te vayas de Cristo. Nunca te vayas del Señor. Serías extremadamente desagradecido. O seríamos extremadamente desagradecidos si nos fuéramos del Señor. Amén. Entonces la gracia es atributo único de Dios.
que no importando la condición pecaminosa del hombre, Dios extendió su mano de gracia y compasión y bondad y nos salvó. Eso es pura gracia. Amén. No mereciendo el hombre esta salvación, sino que su grande amor nos hizo aptos para entrar en su morada celestial. ¿Ah? ¿Qué opina usted? Nos hizo aptos para que usted y yo tuviéramos acceso a la presencia de Dios, al cielo, mansión gloriosa, lugar en que un día el Señor ascendió al cielo y nos dijo, y le dijo a los discípulos, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria a Jesús. Y a su nombre, y a su nombre, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Gloria al Señor Jesús. Oiga, don de Dios, regalo del Señor. Gloria al Señor Jesús. ¿Sabe que el Salmo 130, el verso 3 y el verso 4, gloria al Señor, el salmista, mire lo que dice con respecto a esta gracia? Porque esto es gracia, hermano. Esto es gracia, gracia, favor inmerecido. Amén. Y dice el Salmo 130 y el verso 3 y el verso 4, dice, Jehová, si mirares a los pecados, dice, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Alabanzas al Señor Jesucristo. Así que nosotros no éramos nada, ni teníamos nada. ¿Así o no? Ni teníamos nada, pero el Señor, que es bueno. Mire, esta gracia es un gesto bondadoso de Dios. Qué bonita palabra, ¿cierto? Es un gesto bondadoso de Dios para con el hombre. Es el favor inmerecido de Dios para con usted. O sea, hermano, que si usted hoy tiene salvación, es por gracia. Pero cuídela, que también se puede deslizar fácil. Se nos puede ir. Gloria al Señor. La gracia de Dios siempre, siempre, siempre ha existido. Dios en todos los tiempos ha luchado en favor del hombre. Muchos intentos de rescatarlo, muchas maneras, muchas formas que el Señor ha utilizado para rescatar al hombre de su vana manera de vivir. Dios siempre ha querido estar cerca del hombre.
¿Es así o no? Mire, cosa que no hizo con los ángeles. La tercera parte de los ángeles del cielo. Hermano, mire, Satanás se rebeló. Satanás, usted sabe que era el ángel más lindo. Era un querubín, el más lindo que había en el cielo. El día de su creación hubo fiesta. Y este ángel se conquistó la tercera parte de los ángeles del cielo para rebelarse en contra Dios. Y quisieron, o el diablo quiso tomar el mando en el cielo, pero se estrelló. Porque el Señor mismo, al ver esta situación, lo destituyó del cielo, lo sacó del cielo, cayó en la tierra, descendió como un rayo, dice el evangelista. Yo veía a Satanás caer como un rayo del cielo. Él y sus seguidores. Y sabe, el Señor por ellos no hizo nada. No hizo nada por rescatarlos. No les perdonó ese pecado de rebeldía. No se los perdonó. Por el contrario, fueron destituidos del cielo. Y puedo decirlo en esta hora, hermano querido, que el único que está condenado eternamente y para siempre es Satanás y sus demonios. Y lógicamente todos los que han muerto sin Cristo. ¿Es así o no? Pero lo bonito de esto, hermano, es que Dios por ellos no hizo nada. Pero cuántas formas, cuántas maneras, cuántas formas ha utilizado Dios para rescatar al hombre de su condición en que se encontraba o se encuentra el hombre, porque el hombre sin Cristo está bajo condenación. Oiga, el hombre sin Cristo está bajo condenación. Y han sido tantas las maneras y las formas del Señor querer rescatar a su pueblo, querer rescatar al hombre, tanto que un día en los tiempos de su carne, Él le dijo a Jerusalén, 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 tú que apedreas los que te son enviados, cuántas veces he querido juntarlos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no has querido. Ahí muestra las muchas formas y maneras, intenciones de Dios por rescatar al hombre. Gloria al Señor Jesús. Entonces podemos deducir tranquilamente que en todos los tiempos ha habido gracia, ha habido el favor de Dios para con toda la raza humana. Gloria al Señor Jesús, gloria al Señor Jesús. La gracia de Dios siempre ha existido. Cuando Dios se propuso terminar con todo ser viviente, dice la Biblia en Génesis capítulo 6, versículo 8, que Noé halló gracia delante de la presencia de Dios. No que Noé fuera bueno, Noé no era bueno, era malo también como todos los demás. Pero ¿qué pasó con Noé? Que Noé halló gracia ante los ojos de nuestro Dios. Y dice la palabra del Señor, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé no tenía méritos para ser salvo. ¿Es así o no, iglesia? No tenía méritos para ser salvos, pero la gracia de Dios preservó a Noé y a su familia, porque también la gracia que halló delante de la presencia de Dios Noé le alcanzó también para su familia y para sus yernos, ¿cierto? También alcanzó la gracia del Señor para ellos.
Abraham, Isaac, Moisés, Jacob, todos estos hombres dependieron de Dios para servir y ser salvos, también por gracia. Amén. No porque eran muy buenos, no, Señor. Aunque Abraham y todos estos hombres eran, Abraham era el padre de la fe, no quiere decir que por eso, hermano, era bueno. No, Señor. Recuerden que la salvación no es porque seamos buenos, ni porque seamos los mejores de la iglesia. No, Señor. Ni porque de pronto usted se crea la más santa o el más santo de la iglesia. No, la salvación es por gracia. Un aplauso para él. Salmo 14, versículo 2 y versículo 3. Solo por la gracia o la bondad o misericordia de Dios es que alcanzaron y fueron alcanzados a ser salvos, porque por la ley nadie, absolutamente nadie podía ser salvo. Ante la ley mató al hombre, ¿cierto? Porque el hombre se dio cuenta de tanto pecado que cometía por la ley que le mostró. Es así, entonces por la ley nadie podía ser salvo. Y dice la palabra del Señor: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y dice el verso 3: todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando uno mira los textos, uno dice: es que Abraham y todo. No, es que ellos también fueron salvos por gracia. O sea, ellos no merecían la salvación, pero Dios se la regaló. Eso es gracia. Favor inmerecido del Señor. No merecíamos la salvación por ninguna circunstancia. Nosotros, hermano, somos salvos solo por la bondad de Dios. La bondad de Dios. Cúbrase de pecar, eso sí. Guárdese. Escóndase en Cristo. No fornique, no adultere, no robe, no diga mentiras, nada de eso. Porque el pecado de esa manera, al que perjudica es a usted. Porque cuando Dios dice no adultere, lo está librando ¿de qué? De que su hogar se le destruya. Una enfermedad bien terrible. ¿Es así o no? Y cuando Dios le dice a usted no robe, le está diciendo no robe, ¿sabe por qué? Porque lo está librando de caer a la cárcel, de que lo maten y tantas cosas que produce el pecado. Es que las consecuencias del pecado son terribles, son muy terribles. Por eso el Señor dice no hagan, no hagan. Pero no es porque usted no robe, no es porque usted no adultere, no es porque usted no fornique que es salvo. No, Señor, usted es salvo por gracia. Porque no hay justo. Y puede ser que usted no robe, y puede ser que yo no mate, y puede ser que ella no adultere. Pero si mirares a los pecados de los hombres, es que pecados son tantas cosas. ¿Así o no? Un mal pensamiento. Mirar a una muchacha y codiciarla. Codiciar los bienes ajenos. Le ven el carrito bonito al muchacho, le ven el carrito bonito, la casa bonita a la hermana y muerden de envidia. Eso es pecado. ¿Así o no? Entonces, si mirares a los pecados de los hombres, ¿quién pudiera mantenerse en pie? Entonces, ¿qué podemos deducir? Que la salvación no es por obras de justicia que nosotros pudiéramos hacer. Darle de comer al hambriento. ¿Qué más? Darle techo al que no lo tiene. Al desnudo darle vestidito. Bueno, esas cosas cuentan. Esas cosas cuentan y será seguro, hermano, que nosotros hacemos estas cosas y seremos bendecidos grandemente aquí en la tierra.
Y es muy importante hacerlo y hay que seguirlo haciendo. Pero recuerde que la salvación es por gracia. Es por gracia. Porque si el Señor lo mira a usted, hermano, en usted ve detalles. Si el Señor me mirara a mí en este momento, me ve cositas. ¿Así o no? El que esté libre de pecado, lance la primera piedra, dijo el Señor, ¿cierto? ¿Y todos qué pasaron? ¿Qué pasó con todos? Se abrieron porque, hermano, es que no hay justo ni aún uno. No hay, mire que el Señor miró desde la... No hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Entonces, si somos salvos en este momento es porque somos muy buenos. Pues ¿por qué? Por gracia. Ya la cogiste, iglesia. Por gracia sois salvos. Usted recibió el favor de Dios, la bondad de Dios, la misericordia. Mejor dicho, Dios lo miró a usted y le dijo: te voy a salvar. Pero es que yo soy muy malo. No, te voy a salvar. No, es que yo soy adúltero. Te voy a salvar. Y con todo y eso, ¿qué hizo el Señor? Extendió su mano y lo sacó de allá, de ese hueco donde había caído, y lo sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabanzas a Él. Salmo 103, verso 8 hasta el 12. No merecíamos la salvación por ninguna circunstancia, solo por la bondad de Dios. ¿Es así o no? La bondad de Dios sobre usted. Gloria al Señor. Dice el Salmo 103, verso 8. Verso 8. Sí, señora. Dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Sigamos el verso 9. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Aleluya. Verso 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Gracia, gracia. Esto es solo gracia. Esto es solo gracia. Gracia de Dios. Gracia de Dios. Aleluya. Este es el gran favor de Dios por la raza humana. Es por la gracia y misericordia de Dios que por el Evangelio hemos encontrado la salvación. Amén. Entonces, hermano, esta salvación es esa perla de gran precio que el Señor se la regaló. Me la regaló. O sea, ¿sí o no? ¿Quién hace eso, hermano? Una perla de gran precio por así de grande. El que se la encuentra, ¿usted cree que la va a regalar? No. Queda pobre. Ay, fue, ¿sí o no? Pero el Señor sí. En el campo espiritual, la salvación es una perla de gran precio. Es más, ¿sabe qué dice la Biblia? Es un tesoro escondido, que el que lo encuentra va y vende todo lo que tiene para venir a comprar ese terreno. ¿Es así o no? Entonces, mire, hermano, es la gracia de Dios, el favor de Dios, es la bondad de Dios, es la misericordia de Dios. San Juan capítulo 1, versículo 14 al 16. San Juan capítulo 1, versículo 14 al 16 dice: y aquel verbo fue, sí es San Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? Lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Verso 16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia
sobre gracia. Amén. Mire, usted peca y la gracia de Dios vuelve y lo cubre. Peca y la gracia de Dios vuelve y lo cubre. ¿Es así o no? Porque todos los días pecamos, ¿o no? Levante la mano quien no pecó hoy. Ay, güey. Todos. Un mal pensamiento. De pronto le contestamos mal a papá, mamá, o al hijo, de pronto lo tratamos mal y pecamos, ¿sí o no? Pero qué linda la gracia del Señor, ¿cierto, hermano? Qué linda la gracia del Señor. Existe solo una fuente de gracia que fluye. Cuando hablo de fuente es porque fluye, ¿cierto? Cuando alguien encuentra una fuente de agua es porque esa agua está corriendo y sale de ahí, brota de ahí de la tierra, brota y brota. Es un nacimiento de agua que brota y brota y brota. Hermano, la única fuente de gracia es Jesucristo el Señor. Nadie en la tierra tiene más gracia que Él. Nadie. Gloria al Señor Jesús. Al vivir en el pecado éramos por naturaleza hijos del diablo. ¿Se acuerdan? Eso lo dice la Biblia. Que el que vive en el pecado es esclavo del pecado, ¿cierto? Y vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las cosas del diablo son las que hacéis. Cuando uno bebía, fumaba, bailaba, se emborrachaba y hacía y deshacía en el mundo, hermano, éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás, éramos hijos del diablo, porque hacíamos lo que el diablo nos impulsaba a hacer. Andábamos en los deseos de la carne, un desenfreno tremendo. Si cada uno de aquí nos pusiéramos a contar en esta hora lo que éramos antes de Cristo, o sea, en el Antiguo Testamento, ¿se acuerda lo que éramos antes de Cristo? ¿Sí o no? Si nos pusiéramos a contar aquí, hermano, yo creo que tendríamos que agachar la cabeza y taparnos los ojos y todo, porque lo que hacíamos era desagradable. Ya no lo hacemos. Eso espero, hermano, que ya no lo hagamos. No juegue con la bondad de Dios, no juegue con la misericordia de Dios. Si usted está andando mal, por favor, corríjase. Que el que pierde no es Dios, el que pierde es usted. Debemos corregirnos, ¿o no? Pero andábamos en los deseos de la carne, ¿o no? Y en esta condición estábamos destituidos de la presencia de Dios, tanto que ni nuestras oraciones eran escuchadas. Que la Biblia dice que Él no oye al pecador, pero si alguno es temeroso y se aparta de sus maldades, dice: a este oye. Gloria al Señor. En esta condición estábamos destituidos de la presencia de Dios, pero apareció Cristo. Un día apareció Cristo en su caminar, en ese tiempo cuando usted y yo vivíamos en los deseos de la carne. ¿Se acuerda? ¿Sí se acuerda, hermano? Taberna, heladería, que estábamos por allá en la mentira, en el orgullo, en la altivez, en la fornicación, en el adulterio, y por allá en esos caminos que llevábamos apareció Cristo. ¿O no? ¿A cuántos se le apareció Cristo? ¿Cómo es Cristo? A ver, ¿cómo es Cristo? No me vaya a decir que es arco, pues, no me vaya a decir. Tiene el cabello por aquí, no, señor. Ese no es Cristo, ese no es Dios. Pero sí se nos apareció Cristo. No vimos ninguna imagen, eso es verdad, porque Dios es espíritu. Pero se nos apareció el Señor. Se nos apareció. Por allá, en un momento dado, apareció un evangelista. Ahí iba Cristo. Ahí iba Cristo, hermano. En ese hombre, en ese evangelista.
y le habló de la palabra, se te apareció Cristo, se me apareció Cristo, y por su gracia y misericordia quitó la pared divisoria, quitó el velo que no nos dejaba ver a Dios. ¿Es así o no, hermano? Que no nos dejaba ver la obra de Dios. ¿Es así o no? Teníamos un velo, estábamos cubiertos por el pecado. Esa pared divisoria era el pecado que moraba en nosotros, que estaba en nosotros. Pero un día el Cordero de Dios quitó el pecado de nosotros. El velo que no nos dejaba ver fue quitado de nosotros. Y cuando nosotros nos fue quitado ese velo, que fue por su gracia, pudimos ver las maravillas de Dios. Pudimos ver la mano extendida de Cristo, que me quería salvar, que me quería rescatar. Allí fue donde pudimos entender el propósito divino. Allí fue donde yo pude entender el Calvario. Allí fue donde yo pude entender que hubo uno que extendió sus brazos, que fue muerto en la cruz y que resucitó al tercer día. Y que allí, cuando el Señor murió en la cruz, el velo del templo se rasgó de abajo hacia arriba, se rasgó, indicando con esto, hermano, que había sido abierta la puerta al cielo que estaba cerrada. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Sabe cuándo lo entendió usted? No fue en la llamada Semana Santa, porque ni eso lo entendíamos. Y practicábamos todo eso y no lo entendíamos. Pero usted y yo lo pudimos entender el día que el Señor corrió el velo. El día que el Señor quitó esa pared divisoria. El día que el Señor nos abrió los ojos. Porque estábamos ciegos. Nos abrió los oídos porque estábamos sordos. Y fue corrido el velo. Y pudimos ver las maravillas del Señor. Ahí sí entendimos el valor del Calvario. Ahí entendí el valor del Calvario. Ahí entendí que hubo uno que pagó por mí un precio que no había nadie en la tierra que pudiera pagarlo. ¿Es así o no? Y Cristo Jesús pagó el precio. Pero lo pude entender cuando fue corrido el velo. ¿Es así o no? Porque seguíamos ciegos. Gloria al Señor. Pero el Señor, que es grande en misericordia, nos corrió el velo. Ahora vemos. ¿Es así o no? Ya tú no eres un ciego. Por eso cuando pecas a mí me duele. Cuando se escucha fulanito de tal hizo esto, fulanita de tal hizo, me duele. Y me duele en gran manera. Me duele, gloria al Señor. Cristo corrió el velo, la pared divisoria que había entre nosotros. Y Él, que era el pecado, fue quitado de en medio de nosotros. Ahora vemos con nuestros ojos. Ahora ya oímos y entendemos la palabra de Dios. Y vemos las maravillas del Señor. Y ahora sí podemos entender la gracia de mi Dios. Nos tiene sentados a usted y a mí en lugares celestiales con Cristo. Usted está sentado en lugares celestiales con Cristo. No vaya a procurar bajarse de ahí. Que si usted se cae de allá, uy, hermano, se apacharra feo, se vuelve nada. ¿Es así o no?
Gloria al Señor. No éramos dignos de esta bendición por nuestros pecados. Romanos capítulo 5 versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Léalo conmigo, iglesia. Yo se lo recuerdo en esta mañana, para que cuando esté frente a la tentación recuerde: no se puede. Cuando esté frente a esa situación o esa tentación del enemigo que lo quiere hacer caer, recuerde: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo fallarle al Señor? ¿Cómo fallarles? Aún estando muertos, Cristo nos dio vida. Por gracia sois salvos. Gloria al Señor. Dios ha provisto salvación a todos los hombres por su gracia. Porque esto tampoco no es solamente de nosotros. Todo el que quiera venir a disfrutar de esta gracia, bienvenido. Ahorita a las 3 de la tarde tenemos la enseñanza prebautismal para que siga disfrutando de esta gracia, de este favor inmerecido de Dios que lo quiere salvar. Porque esto no es solamente para nosotros. Mire, las puertas del cielo fueron abiertas. Por eso se rasgó el velo de abajo hacia arriba, ¿cierto? Indicando que a ese lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote. ¿Se acuerdan? Pero cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó, indicando que usted, yo, él, ella y todo el que quiera puede tener acceso al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Tiene entrada directa al reino de los cielos. Tiene oportunidad de salvación si lo aceptas en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Dios ha provisto salvación a todos los hombres por su gracia. Tito capítulo 2 versículo 11 y versículo 12. Porque esta salvación no es solo para nosotros, amigo, y por eso cuando predicamos de esta manera, de pronto suena como un poco egoísta, pero no es egoísmo. Es que lo que hemos visto, de eso hablamos. Lo que ha pasado con nosotros, de eso testificamos. Y poderle decir a usted que si Dios lo hizo conmigo, también lo quiere hacer con usted. Porque la salvación, la puerta de la salvación que es Cristo, está abierta en este momento para que todo aquel que en Él crea o el que entre por esa puerta sea salvo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Gloria al Señor. Y dice Tito capítulo 2 versículo 11: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Gloria al Señor. ¿Qué dice el verso 13? Aguardando. Mire, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Un aplauso para Él. ¿Cómo no servirle? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo no servirle a este Dios? ¿Cómo negarnos a servirle? Hermano, con todo lo que Dios ha hecho, servirle a Él es un abono a una deuda tan grande, una deuda que es impagable. Usted no tiene con qué pagarla. Por eso es gracia. Por eso es gracia. Porque no hay con qué pagarla. Es un regalo de Dios.
Es una dádiva de Dios. Por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Por qué no cierra sus ojos, hermano? Y le dice al Señor: gracias por este favor inmerecido. Yo no me lo merecía, Señor, pero tú me lo diste. Ahora entiendo tu gracia. Ahora entiendo este favor. Ahora entiendo, Señor, tantas cosas que no podía entender. Te amo. Te pongo mi vida a tus pies. Me rindo a tu presencia. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Oh, Dios mío, tu brazo se ha manifestado a nosotros para salvación, Señor. Te amo, Cristo. Por gracia soy salvo, Señor. Me sentaste en lugares celestiales. Me sentaste, Señor, en lugares celestiales. Escribiste mi nombre en el libro de la vida. Tengo un lugar preparado en el cielo. Mansión de gloria. Lugar para los redimidos. Has preparado un lugar para mí, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias. En tu nombre glorioso, Jesús.